¿Qué hay oculto bajo Veracruz? Todo el arte y la ingeniería de civilizaciones ancestrales están ocultos bajo el suelo de Veracruz. El estado de Veracruz cuenta con 8 millones de habitantes y casi 1 millón de habitantes en su zona metropolitana de la ciudad de Veracruz, la cual ha sido clave durante siglos en la historia mexicana y lo sigue siendo. Sin las tribus e inteligencia que fue recolectando a su paso por Veracruz, no sabemos si Cortés habría podido conquistar México. Esa presencia dejó escondidos tesoros y secretos para que nosotros, siglos después, los descubriésemos. Por ejemplo, durante mucho tiempo, una obra de arte que lo cambiaría todo, la cabeza olmeca, estuvo enterrada, ignorada por todos hasta hoy. Junto a ella, ciudades como el Tajín o San Lorenzo son como máquinas del tiempo que nos devuelven antes de la llegada de los españoles, a un mundo en que los orgullosos toltecas no nos aclaran su misterioso origen. De esos tiempos datan secretos oscuros, como el de la red de túneles que los españoles expandieron, y el oro que enterraron monjas y sacerdotes, y que está listo para ser sacado a la luz hoy. Antes que indígenas y españoles, los amos eran los dinosaurios, y de ellos también quedaron sus vestigios enterrados, para aumentar la riqueza de una de las tierras mexicanas más valiosas, la veracruzana. En esta entrega mostraremos todo eso y más. Acompáñanos a descubrir lo que hay oculto bajo Veracruz. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Tres Zapotes, el lugar donde se descubrió la primera cabeza olmeca en 1862. En los bajíos del Golfo de México queda el yacimiento arqueológico de Tres Zapotes, exactamente sobre la planicie que forma el río Papaloapan. Su vinculación con la altura olmeca llevó a que fuesen Tres Zapotes donde se descubriese la primera cabeza olmeca en 1862. Con el tiempo, el lugar fue ocupado por epiolmecas y las otras civilizaciones de Veracruz. En Tres Zapotes solo se han encontrado 2 cabezas olmecas, esa primera en 1862, el monumento A y luego el monumento Q, pero el monumento A cambió la historia del arte. Debes saber que hay una diferencia importante entre estas cabezas y las cabezas colosales de San Lorenzo. Algunas de estas últimas fueron talladas en madera. Los túneles bajo Veracruz. Durante 424 años han existido rumores sobre una red de túneles oculta bajo Veracruz. La infraestructura debería estar debajo del centro histórico, cerca de las murallas. Y es que si había túneles en Ciudad de México, Guanajuato y Puebla, ¿cómo no iba a haberlos en Veracruz? Quienes dicen que por su cercanía con el mar es imposible que Veracruz tenga una red de túneles, harían bien en fijarse en las murallas de 2.6 kilómetros y en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Todas esas edificaciones usaron pilotes para anclarse en el suelo, a pesar de lo inestable. Así que no nos extraña lo que se cuenta sobre los pasadizos que unirían los templos de San Francisco con el de Santo Domingo o con la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. ¿Tesoros bajo Veracruz? Los historiadores lo niegan, no hay pruebas de tesoros ocultos bajo Veracruz. Su prueba es la broma pesada en torno a una figura olmeca que se creía descubierta en la zona del Zócalo. Esa vez fue el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, el que desmintió el bulo. Un gracioso llevó la estatuilla al lugar, tomó una foto y luego la hizo viral. Pero la presencia olmeca en el Zócalo no es la única leyenda urbana en Veracruz. También están las que afirman que, en el primer cuadro de la ciudad, se han encontrado cosas cuando se levantan edificios. Eso se dice del edificio de la tienda Sears, donde se habría encontrado un tesoro de oro cuando se echaban las bases. Resulta que hace siglos, el lugar acogía un convento, y eso hace creer que las monjas escondieron el oro de la iglesia. A pesar de que los historiadores repiten que no es cierto, es posible que sí hayan encontrado algo. Las razones para no decir nada son 2. La primera, quedárselo. Segundo, no decir nada para que no se paralizara la obra. Casa prehispánica en Papantla, Veracruz. Entre el 850 y el 1200 después de Cristo, fue construida una casa de piedra monolítica, probablemente perteneciente a la élite del sitio, en lo que hoy es Papantla. Este espectacular hallazgo se hizo mientras se construía la sede estatal de la Universidad para el Bienestar, Benito Juárez García. Como la región se inundaba, quienes construyeron la casa echaron mano de la tecnología más avanzada de la época, la piedra monolítica. Además, la excavación demostró que en la vivienda había un taller para trabajar con obsidiana dorada,
un material que llegaba desde lo que hoy es Hidalgo. ¿Quiénes eran los olmecas, que habitaron Veracruz en la época prehispánica y cuyos restos están enterrados bajo el suelo? Pocos misterios son tan indescifrables como el de los olmecas. Eran una cultura negroide que se asentó en Campeche y de ahí se movieron a la costa. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Eran extraterrestres? Lo que sí sabemos es que su asentamiento más importante, lo que hoy es San Lorenzo, floreció entre los años 1150 y 850 a.C. También sabemos que, en los centros ceremoniales del lugar, se adoraba a las montañas. Cerca de ahí, en 1897, se descubrió otra cabeza olmeca en el volcán San Martín Pajapan. Llamada Monumento 1, demuestra que los olmecas veían al volcán como un dios. Si no, no tiene sentido que los olmecas hayan llevado hasta ahí una cabeza de piedra de 1.200 kilos. ¿Quiénes eran los totonacas que habitaron Veracruz en la época prehispánica? Los totonacas, o Tres Corazones, fueron una cultura asentada al norte de Puebla y en la costa de Veracruz. Los registros de su presencia se expanden desde el año 100 hasta el 1520 después de Cristo. Al inicio eran una confederación de ciudades, pero luego se aglutinaron en 3 núcleos: Té, Sur y Serrano. El brillo de esta cultura se alcanzó hacia el periodo clásico tardío, cuando levantaron las ciudades de las que hemos hablado. Sometidos por los mexicas, le dieron a Cortés 1.300 guerreros para destruir Tenochtitlán. En una burla cruel, terminaron siendo esclavizados por los españoles y vaciando sus ciudades. Por siglos su cultura quedó en el olvido, hasta que fue rescatada en el siglo XIX. ¿Quiénes eran los huastecos que habitaron Veracruz en la época prehispánica? El centro huasteco veracruzano era el Huaxtecan, ubicado al norte, entre los ríos Cazones y el Soto La Marina, en Tamaulipas. Es posible que huastecos y mayas estuvieran emparentados por las similitudes que se han detectado entre sus idiomas, arquitectura y agricultura. Los huastecos eran una tribu relativamente aislada, aunque se relacionaron con chichimecas al norte y pueblos avanzados en el sur. La materia prima para mucho de su arte y herramientas eran las conchas de moluscos, las cuentas, orejeras, brazaletes y otros objetos que se desentierran de sus asentamientos están hechas de ese material. Los españoles no les tenían gran estima y los consideraban el pueblo con las peores costumbres de todas las provincias de Nueva España. Lo que los españoles censuraban era la sublimación del erotismo en el arte y la cultura de los huastecos. ¿Cómo fueron las primeras expediciones de los españoles en Veracruz en el año de 1518? A veces se olvida que los españoles iniciaron su conquista de México, por lo que hoy es el estado de Veracruz. Al limitar el control azteca de la zona, comenzaron a estrangularlos hasta el golpe final. Hombres como Juan de Grijalva, Alonso Dávila y Pedro de Alvarado iniciaron la exploración en 1518. El primero navegó por el río Tonalá y el Coatzacoalcos. Así fue como llegaron a lo que creyeron era una isla siniestra, la Isla de Sacrificios. Más adelante, Grijalva y sus hombres usaron a los totonacas para encontrar oro. Es en medio de esta expedición que Grijalva advierte cuán poderosos eran los mexicas. Cuando se tropezó con ellos y admiró la forma servilista de los totonacas de tratarlos. Al año siguiente llegó Hernán Cortés, al que Moctezuma confundió con Quetzalcóatl. Ese error sería terrible. El Tlatoani le regalaría objetos de oro y máscaras con turquesas, que abrirían la codicia de Cortés y lo decidirían a destruir a los mexicas. Las pirámides ocultas de Veracruz y la ruta de Cortés. Desde las pirámides del Cerro de El Metate se ve hacia la playa de Villarrica, la misma en la que, según la leyenda, Cortés quemó sus naves para iniciar la conquista de México hace 500 años. El conjunto desde el que se divisaba todo era una ciudad del Imperio Totonaca, con sus plazas y cementerios, una ciudad llamada Quiahuiztlán, el lugar de la lluvia. Fue en ella donde se selló la alianza entre 30 pueblos totonacas y los españoles contra los mexicas. ¿Cómo se descubrieron los túneles secretos de Jalapa? Todo comenzó en los años 80, con la obra de José Luis Yáñez García, un jalapeño al que la ciudad le debe la exploración de su red secreta de túneles. Cuando era un muchacho, descubrió la cueva de la Orquídea y llegó a la cima del cofre de Perote. La fecha más antigua que se le adjudica a los túneles corresponde al trabajo de José Luis, en 1797. También es él quien explica una característica común a las redes secretas mexicanas enterradas. En algún momento los túneles comenzaron como acequias para llevar agua al centro, por allá, por 1313. Pero otras secciones de la red se agregaron posteriormente para uso militar. Esa parte llegaba hasta lo que era el Puente del Obispo, justo donde estaba la frontera de la Ciudad Vieja.
En Veracruz hay 7.000 sitios arqueológicos. La noticia la dio el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Hay 7.000 sitios arqueológicos en Veracruz. Lo triste es que muchos sitios se conservan después de ser descubiertos, pero hay muchos otros deteriorados, olvidados que, como no son explorados, están fuera del radar de los investigadores. La verdad sea dicha, incluso, a veces no hay recursos para mantener los sitios ya descubiertos, y se están perdiendo tesoros irrecuperables. En el Valle de Maltrata, por suerte, existe un sitio arqueológico poco conocido, pero que recibe fondos, y así se salva de la destrucción. Ubicado en la Sierra Madre Oriental, el Valle de Maltrata queda muy cercano al pueblo mágico de Orizaba. Esa ubicación, más la cercanía con la cuenca del Río Blanco, hace que el sitio arqueológico reciba atención. Pero mientras ves este video, hay muchos otros tesoros ocultos de Veracruz que se están perdiendo para siempre. El sitio arqueológico de San Lorenzo. En realidad, San Lorenzo es un sitio arqueológico triple. El mismo San Lorenzo, Tenochtitlán, no la capital mexica, y Potrero Nuevo. San Lorenzo Tenochtitlán es el primer centro regional olmeca, con un desarrollo que se extiende desde el 1500 al 900 a.C. Es muy curioso que las barrancas que enmarcan la ciudad parecen haber sido construidas por el hombre, no son naturales. Lo mismo sucede con los montículos que se encuentran por doquier, fueron hechos por el hombre, porque la ciudad es mayormente plana. De las casi 4 docenas de esculturas de piedra de San Lorenzo, la joya de la corona son las magníficas cabezas olmecas. El sitio arqueológico de Zempoala. Zempoala significa 20 aguas en náhuatl. El porqué del nombre se pierde en la historia. Puede referirse a los innumerables canales de riego de la región o al inmenso mercado que se hacía cada 20 días en el emplazamiento. Sus ocupantes fueron totonacas, chinantecas y zapotecas, y la presencia indígena es anterior a la llegada de los españoles en, al menos, 1500 años. Pese a la llegada de otras culturas, Zempoala es una capital totonaca, la más grande del Golfo de México. Estos, los totonacas, llegaron cuando el imperio tolteca estaba en su máximo esplendor, y llegaron a ser unas 25.000 personas en la ciudad y su zona de influencia. Más tarde, en el siglo XV, atacaron los mexicas y convirtieron a Zempoala en un tributario de su imperio. Una de las formas de pagar su vasallaje era ofrecer víctimas para los sacrificios mexicas. Otra era tener que enviar a cientos de niños para ser usados como esclavos en Tenochtitlán. Es precisamente la dominación azteca la que empuja a los totonacas a aliarse con los españoles y a sellar la derrota mexica. El plan de la alianza entre totonacos y españoles se cree que fue diseñada en Zempoala. Lo que vemos hoy en el centro arqueológico es, precisamente, los restos de las magníficas fortificaciones y plazas que fueron testigos de esa alianza que acabaría con el poder mexica. El tipo de suelo de Veracruz es feozem y lubisol. El feozem se caracteriza por ser rico en materia orgánica en su capa superficial, pero además por ser susceptible a la erosión. La verdad es que el lubisol también, no obstante, acumula arcilla. En Veracruz, ambos suelos tienen una distribución desigual. Más de 2.700 hectáreas se usan para la agricultura, mientras que más de 2.200 se usan como ejidos, y poco más de 500 son parte de pequeños propietarios. Asimismo, sobre esos suelos se asientan todos los sitios arqueológicos que hemos presentado en esta entrega, más los siguientes que vamos a mencionar. La zona arqueológica de Quiahuiztlán. Quiahuiztlán es una antigua ciudad totonaca y su nombre significa lugar de la lluvia. Estaba todavía habitada cuando llegaron los españoles, quienes encontraron a una ciudad vasalla de los aztecas, los cuales la habían invadido por última vez en 1400. Está muy cerca de aquí donde se levantó el que se cree que es el primer asentamiento español en México, Villarrica de la Veracruz. Quiahuiztlán destaca por sus cementerios, como el Central o el Norte, pero fue una ciudad completa, con plazas y adoratorios como el Cuatepantli. El sitio arqueológico de Cuajilote. A Cuajilote también se le conoce como Filobobos, nombre de una zona en la que se han encontrado vestigios de al menos 6 sitios arqueológicos. Específicamente, Cuajilote fue una ciudad que se adaptó al entorno natural y luego desarrolló toda una infraestructura hidráulica para llevar agua al complejo. Esa adaptación topográfica explica el que la gran plaza totonaca esté rodeada por accidentes, como acantilados y barrancas. Castillo de Teayo. El Castillo de Teayo es un yacimiento arqueológico al norte de Veracruz. Aquí vivieron los huastecos, entre los siglos X y XII. El nombre responde a una voz indígena, Teayo o Teayoc, y se traduce como tortuga de piedra.
La ruina más importante que se conserva es un templo piramidal que se eleva a unos 11.3 metros, con su escalinata y una estructura única que remata todo. Este edificio es de los pocos de su tipo que existen en toda Mesoamérica, y sería el resultado de la presencia mexica y de los toltecas que estaban por todas partes en el altiplano. Teayo es uno de los más antiguos asentamientos huastecos, que fueron influidos por los mayas en cuanto a la construcción de ciudades. De nuevo, por un milagro de la conservación, existe un museo encargado de exhibir los vestigios del yacimiento, y ya no se perderán en el tiempo. El sitio arqueológico de Cuyuxquihuí. Cuyuxquihuí está en el valle de Tecolutla, en medio de una región totonaca, muy cerca del sitio que veremos enseguida. Pero antes debes saber que el nombre del lugar significa árbol de armadillo en totonaco, esto por un árbol cuya madera es parecida al caparazón de este animal. Con los totonacas en el centro de todo, es necesario darle un vistazo a su cultura. Lo primero que resalta es lo variado de su cerámica, luego está su habilidad para la escultura en piedra, pero donde brillan, incluso en Mesoamérica, es en la arquitectura y el urbanismo. Sí, los totonacas fueron constructores de ciudades, que no tenían nada que envidiarles a mayas o mexicas. El sitio arqueológico del Tajín. Tajín significa trueno en totonaco, y se cree que fue un asentamiento de primera línea entre 800 y 1150 después de Cristo. Los mexicas le decían Mictlán, pero no sabemos si son ellos quienes lo construyeron. Una mentira, repetida muchas veces, es la que sostiene que el Tajín fue levantado por totonacas. Sin embargo, no fue así, de ahí que los historiadores se refieran a la cultura del sitio como la cultura del Tajín. El acertijo histórico proviene del hecho de que, si bien los totonacas lo habitaron por mucho tiempo y estaban en él cuando los españoles llegaron, no hay nada que pruebe que fueron sus habitantes siempre, y mucho menos los primeros. Una vez en la ciudad, lo primero que llama la atención es la serie de campos de juego de pelota. Luego, la mirada es atrapada por los templos escalonados. Todas esas construcciones fueron erigidas por una cultura desconocida en torno al siglo I, aunque la influencia de Teotihuacán es obvia, incluso más allá de la arquitectura, y alcanza hasta la pintura y la cerámica. Ya en el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, no había nadie en el Tajín. Su despoblamiento fue la etapa final de un declive que la salvó, porque no fue destruida como otras ciudades prehispánicas. ¿En qué zonas de Veracruz se han encontrado fósiles de distintos periodos? Una cuarta parte de los 212 municipios de Veracruz alberga fósiles en su suelo, y son variados, porque los vestigios prehistóricos alcanzan varios periodos como el Jurásico. Y esa cifra no toma en cuenta los denominados microfósiles, como el hongo y el polen, que se acumulan a medida que el deshielo libera microbios prehistóricos. Con semejante presencia paleontológica, tiene todo el sentido del mundo que Veracruz tuviese un museo paleontológico, pero desafortunadamente no es así. Peor, en Veracruz no existe un mapa que registre todos los yacimientos y sume otros a medida que se suman más. Y no solo un museo, entender toda la información deriva de los fósiles requiere un centro de estudios paleontológicos, anexo al museo. Nada de eso existe, y los secretos paleontológicos de Veracruz no pueden esperar. Fósiles de un oso perezoso gigante y de Cubirnius. Todo sucedió en la carretera Toyac-Paso del Macho. Allí, hace unos 20 años, se encontraron huesos de oso perezoso gigante, o Megatherium americanum, de un mastodonte de la especie Cubirnius, de roedores y placas de corazón de tortugas gigantes. El hallazgo sucedió en un cementerio de fauna prehistórica que data del Pleistoceno. Después de que los animales murieran, se cree que la zona fue cubierta por lodo incandescente proveniente de una erupción del pico de Orizaba. En la playa de Alvarado se encontraron fósiles de mamuts, pero fueron saqueados. A principios de siglo, en esta playa poco conocida, el derrumbe de parte de una barranca hizo que quedaran a la vista fósiles de mamuts. Inmediatamente, especialistas del INAH y de la Universidad Veracruzana llegaron al lugar para comenzar a estudiar el hallazgo que maravilló a los pescadores. Sin embargo, sucedió algo terrible. Parte de los fósiles fueron saqueados, perdiéndose así algo de este tesoro paleontológico para siempre. Los Osteichties, Amonites y Otosamites en Veracruz. En el centro de Veracruz se han registrado fósiles del Osteichties, un pez del periodo Jurásico, y no solo ahí, también se han identificado fósiles en Coatzintla. Este pez es el más antiguo, pero no el más grande de todos los fósiles hallados en Veracruz. Otros fósiles del periodo son los amonites, de San Pedro de Altepepan, unos especímenes muy cotizados por su tamaño y vistosidad. La trinidad de fósiles se completa con unas plantas, las otosamites, que colonizaron el arroyo El Plátano, de Uxpanapa.
¿Qué se ha encontrado al norte de Veracruz? Al buscar fósiles en Veracruz, tenemos que fijarnos en su zona norte. De hecho, uno de los yacimientos de fósiles más viejos, el de Vermiceras, se encuentra en Guayacocotla, en el río Vinasco, al norte. Para sorpresa de los obreros que trabajaban en la iglesia de Santiago Apóstol, en Álamo, Tempeche, encontraron una estrella de mar fosilizada. Se trata de un equinodermo del periodo Oligoceno, un espécimen que es común en Veracruz, sobre todo en Cazones de Herrera, Cerro Azul y Amatlán. Luego, en el Cerro de la Flecha, hay bivalvos del Mioceno, de hace entre unos 23 y 5 millones de años. ¿Qué fósiles se han encontrado al centro y sur de Veracruz? Cambiemos de locación en nuestra búsqueda, dejemos el norte de Veracruz atrás. En Alto Lucero, Barraboca de Loma y Palmasola, se halló madera fósil del Plioceno. Mientras que en el puerto de Veracruz, el hallazgo es el de foraminíferos, un vestigio ancestral que puede permitir estudiar el clima del Mioceno en la zona. Todo esto está en el centro, pero al sur es donde se encuentra lo que marca la diferencia, un fósil de Mixotoxodon, el ancestro del hipopótamo que vivió durante el Pleistoceno. Otros tesoros como un Cubieronius del Pleistoceno, una especie de elefante antiguo, se ha registrado en Acayucan, Actopan, Maltrata y Nogales. Yacimiento fósil de hace 50 millones de años. El lugar, Alto Tonga. La fecha, hace 50 millones de años. Por ahí nadaban especies marinas, cuyos fósiles fueron descubiertos. En este momento no se sabe cuál es el potencial del hallazgo, aunque existe la posibilidad de que abrigue mucho más que las especies conocidas hasta hoy. Ahora el dinero está yendo a manos llenas al lugar, porque se presume que solo se ha descubierto una fracción de lo que hay. La anécdota del hallazgo no deja de ser curiosa. La directora de la biblioteca municipal venía caminando hacia su casa cuando, en medio del bosque, se tropezó con unos caracoles en una pared de roca. Veracruz es tan hermoso que a veces cuesta apartar la mirada de su centro histórico y de sus edificios y mirar más allá, hacia lo escondido. Pero solo si quieres conocer a la verdadera Veracruz, tendrás que empezar a mirar hacia abajo, hacia lo que oculta. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también descubran lo que hay oculto bajo Veracruz. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.